los dos teníamos una forma distinta de interpretar y de llegar a nuestros personajes. A mí el tiempo me llevó a buscar ciertas cosas que mi viejo, por su época y su generación, no se hacía. Llámalo más técnico, más posibilidades de estudio. Mi viejo era un actor maravilloso y un maestro increíble. El día de hoy me encuentro con un gran invitado, Julián Román. Julián, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas Y gracias. me gustaría que habláramos sobre esta nueva obra de teatro, esta reinvención que se hace del clásico de la vorágine. Me acuerdo que el año pasado estuviste celebrando los 100 años de la historia y este año traes esta reinvención, si podríamos decirlo. Y me gustaría que habláramos sobre cómo es ese nuevo formato que traen de la vorágine. Esta adaptación es de Fabio Rubiano. Petra recibió una invitación maravillosa del Centro Nacional de las Artes para conmemorar los 100 años de esta obra. Sé que hay ópera, sé que hay otro grupo de teatro, hay performance, hay danza. Y Fabio, cuando empezó a hacer esta adaptación, lo primero que nos decía a nosotros era, yo cómo voy a contar algo que es tan lejano a mí como capitalino, como la selva, el árbol, la culebra, qué sé yo. Y después de unos ensayos, Fabio nos hace un speech maravilloso donde nos dice, eh, este libro, las grandes violencias de este libro, las grandes decisiones se toman desde oficinas en Nueva York, en Londres, y en Bogotá y en Quito. Entonces, él dice, esa selva sí la conozco, que es esta selva capitalina, las oficinas, los cables, y hacemos esta propuesta que personalmente a mí me encanta trabajar con Fabio, toda la vida me encanta trabajar con él, y su puesta en escena es maravillosa, y este concepto de esta vorágine contada desde estas oficinas, eh, respetando mucho el texto original, pero sobre todo llevando a escena estos pequeños apartes que a veces pasan desapercibidos en el libro, que es las órdenes que se necesitan más caucho, las órdenes de si no hay indios, vaya, búsquelo y cáselos en otro sitio, y esta concepción tan horrorosa y salvaje del extractivismo que pues venimos padeciendo desde hace más de 100 años y parece que no parara. Hoy estaba leyendo una noticia que Coca-Cola en La Calera eh, cerró, Están tapando te está tapando manantiales. los manantiales, o sea, 100 años y seguimos con los mismos tratos hacia nosotros y para nosotros. Entonces es muy interesante que traigamos esta obra a colación y que la podamos acercar a un público, sobre todo tan joven, que seguramente e infortunadamente no conoce el texto. Bueno, Julián, y aprovechando a hablar de Fabio, cuéntanos qué es lo que más disfrutas de trabajar con Fabio y qué has aprendido después de todos estos años de trabajar juntos. Fabio lo conozco desde si no estoy mal, desde el 90, desde el 89, más o menos. Eh, Vi crecer a Petra, vi a crecer a Petra con Marcela, sus trabajos y empecé, afortunadamente para mí es del 96, si no estoy mal, empecé a trabajar con él en sus obras de teatro. Y pues aparte de poder decir que lo considero un amigo, admiro su dramaturgia, admiro esta facilidad que tiene él para contar historias y sobre todo lo que más me gusta es que lo que él concibe como teatro y hecho teatral es también como a mí me gusta. Ese teatro es el que me gusta a mí. No nos gusta el teatro naturalista, nos gusta el teatro espectáculo, nos gusta el teatro de personajes, no de actores haciendo personajes. Toda esa movida me encanta. Entonces, yo prácticamente, aparte de ser fan, la paso increíble cada vez que Fabio me tiene en cuenta para sus proyectos, cada vez que me cuenta, eh, me da mucha felicidad cuando él me cuenta proyectos en de pronto en los cuales yo no estoy por X o Y razón y me cuenta cómo va y escuchar cómo se emociona su cabeza. Y yo creo que eso es lo más importante. Los que conocemos a Fabio sabemos que hoy en día todavía se emociona con lo que está haciendo. Ahorita, un ejemplo, él está dirigiendo una serie en Netflix, eh, y estuvo rodando todos los días y salía de rodaje y en vez de irse a su casa, él se iba al Delia a ver el final de la obra y estar con nosotros y darnos apuntes.
Yo creo que ahí se ve y se siente la clase de actor, de director, de dramaturgo que es Fabio. Julián, y una pregunta un poquito más curiosa, cuéntanos cómo describirías esos minutos antes de salir al escenario. Yo siempre he creído que esa es la parte importante donde uno sabe si todavía le gusta esto o no. Y esto se lo aprendí a mi papá porque mi papá, cuando yo trabajaba con él en teatro y a veces me veía muy relajado, me decía, se nota que te estás aburriendo, se nota que ya no te está gustando esto. Son unos pues yo entro en una clase de pánico antes de, y es impresionante porque se me olvidan palabras, empiezo a entrar en pánico, qué es lo que sigue, qué es lo que pasa, se me vuelve una cosa muy caótica, y eso lo que hace es que mi cabeza se empiece a controlar, a controlar, a controlar, hasta que empiezo y todo aparece como en el orden de los ensayos. Pero es maravilloso, esos minutos cuando uno escucha desde el primer llamado, el público entrando, segundo llamado, todos los actores atrás calentando, preparándonos. Eso es lo que me hizo amar esta profesión. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo le dije a mi papá que quería actuar, fue una vez que yo estaba viendo una obra de teatro de él, yo muy pequeño, 5 o 6 años, y yo escuchaba en primera fila todo el movimiento atrás, un caos, un desorden impresionante, y de pronto se abría el telón del TPB y todo era perfecto, la luz entraba perfecta, los actores sea, ese caos tan divertido. Y ese caos es el que hace que cada vez me guste más estar en el teatro, en lo audiovisual, actuar, básicamente. Julián, y yo siento, pues, conversando con tantos colegas tuyos y contigo, que el teatro es finalmente una de esas, como el amor consumado por ustedes por la actuación. Pero ¿cómo lo compararías con lo que haces en cine o incluso en televisión o plataforma? Pues yo creo que el teatro es la base básica del actor. La formación teatral es importantísima para el actor profesional. El teatro te lleva a conocer tu cuerpo, tu mente, hasta dónde puedes, qué no puedes, qué deberías estudiar más, qué deberías estudiar menos. Y todo este bagaje en teatro y todos estos trabajos lo que hacen es que en lo audiovisual, entre comillas lo digo, se te sea más fácil, más llevadero. Son técnicas completamente diferentes, mientras en el teatro todo tu cuerpo tiene que expresar lo que estás haciendo para que el de la última línea te vea. En los audiovisuales exactamente lo mismo, pero tienes un primer plano y todo eso lo controlas, lo guardas y se te debería ver en tu interpretación, en tu cara, en tus ojos, en los mínimos gestos. Pero sí creo que es una base importante. Y me he dado cuenta que siempre ha sido así. La gente, por ejemplo, que está en contra del teatro, directores que dicen, no, es que los actores de teatro son muy teatrales, como si fuera un insulto cuando, que bueno, tienes un actor muy teatral es porque viene formado. Eh, pero, por ejemplo, muchos directores que les gusta otro tipo de actores terminan llevando a esos actores a hacer ejercicios teatrales, que estos ejercicios teatrales te llevan a una interpretación, a un acercamiento de un método que se quiera expresar. Entonces sí es muy importante, es fundamental y siempre lo diré y se lo diré a la gente que viene mucho más atrás de nosotros, jóvenes que están estudiando, es no lo piensen dos veces y entiendan que el teatro sí es muy importante para esta formación. Claro, claro que sí. Julián, y bueno, evidentemente en la actualidad vivimos en esta era de las series de streaming. Y evidentemente las telenovelas han quedado un poquito relegadas. Personalmente, ¿extrañas este tipo de formatos? Yo agradezco infinitamente a las telenovelas en Colombia y a mi carrera porque pues eh, hice una carrera televisiva importante en Colombia. No extraño los tiempos, esto era una locura, esto, por ejemplo, Los Reyes duramos 2 años haciéndola, 2 años grabando de domingo a domingo, de sábado a sábado. En esa época no estaba el sindicato, entonces esto eran Claro. 23 horas, 18 horas. Era muy divertido, la verdad la pasábamos muy bien, pero sí eran unas jornadas muy duras. Y hoy en día para mí, para Julián, esos formatos me impedirían hacer teatro, por ejemplo. Mm.
porque pues estar un año entero, de lunes a sábado, rodando 17 escenas al día, pues uno sale a las 8 de la noche sin ganas de absolutamente nada y meterse a una obra de teatro. Lo hicimos cuando teníamos 21 años, a esta edad ya el cuerpo no está preparado para semejante voltaje. Em, Le agradezco infinitamente a la novela. No, la novela generó un género también de actores muy importantes en Colombia, de una generación bastante representativa. Pero creo que esa novela y esas formas de trabajar nos llevaron a que nos podamos parar también muy bien en estos formatos más cortos, de Claro. 7 capítulos, 6 capítulos, con actores muy formados, con unos directores que ahora tienen más tiempo para jugar con sus cámaras, con la fotografía, unos directores de arte eh, que también vienen de una escuela de novela que es muy difícil y ahora tienen el tiempo para que esa sensibilidad que adquirieron durante tanto tiempo se vea plasmada. Y creo que está pasando. Aquí se está produciendo una cantidad de series para Netflix, para HBO, para películas, una Claro. cantidad de cosas con puro talento nacional y yo estoy seguro que la escuela de la novela tiene mucho que ver. De hecho, vengo de hacer una serie y el 80% del crew que conozco he trabajado o trabajé con ellos en novelas hace muchos años y es el resultado de eso. Y yo no creo que hay que satanizar, yo sí creo que hay que agradecer y agradecer infinitamente. Aparte, estuvimos en manos de grandes. Eh, las novelas en las que yo trabajé, los directores eran nada más y nada menos que Mario Rivero, Pepe Sánchez, Jorge Alitriana, Ali Umar, o sea, una gente que tenía unos conocimientos teatrales de cine grandísimos y los llevaron a la televisión. Por eso creo que ese fenómeno y la telenovela en Colombia fue tan importante para muchas generaciones. Totalmente. Bueno, Julián, y me parece muy chévere también que empieces hablando de los reyes. Me gustaría preguntarte qué tan seguido te recuerdan el personaje de Leo en las calles y que recuerdes, porque también es como muy viral todas sus escenas en TikTok, o sea, como que la gente definitivamente no lo olvida. No, pues es que es una cosa muy afortunada. Yo creo que para la carrera de un actor que pasen estas cosas tan puntuales son muy bonitas, precisamente por eso, porque es un personaje muy recordado. No, yo me divierto mucho, a mí me llega todo el tiempo por Instagram, por TikTok, por Facebook, el Día del Hermano y ponen unas escenas con Ujú. Hilda donde se mechonean y uno se muere de la risa, aunque ojo, hoy en día hacer una serie con esos argumentos estaría muy, muy explotada, muy vista, mal vista, lo que se decía, como se decía que los tiempos han cambiado. Pero sí, sí es un personaje que yo recuerdo muchísimo, no hay sitios donde voy donde todavía me dicen, ay, llore como el personaje, hable como el personaje, ¿cómo era que cantaba el personaje? Y pues te digo, para mí como actor es como, ay, qué bacano que la gente se haya quedado con un buen recuerdo de Leo Reyes. Total, total. Bueno, Julián, y con todos esos años que tienes de carrera, ¿dirías que hay algo de lo que te arrepienta? Yo no creo que me arrepienta, que no quisiera volver a hacer de pronto, pero no Ok. porque me arrepienta, porque no me gustó la experiencia, no me gustó. Hay un tipo de teatro que a mí me cuesta mucho, que es la comedia Ujú. ligera. No tengo como esa chispa que se necesita tan instantánea en el teatro. No sé si sea un problema o una virtud, pero a mí me pasa que en teatro, y lo hablábamos, y Fabio lo dice todo el tiempo y me encanta, lo que no se ensaya no sale. Por eso yo admiro los grupos de improvisación, cuando voy a esos match de estos chicos donde les dan una palabra, una canción y de pronto te hacen una obra de teatro y digo, ¿cómo hacen? Son unos Wow. genios. Entonces, el teatro de la comedia ligera requiere como mucho ese entrenamiento que no tengo yo. Entonces, por ejemplo, es algo que yo no me arrepiento porque lo hice un par de veces, no lo entendí, la pasé fatal, creo que no lo volvería a hacer. Ok, ok. Bueno, y ya para terminar esta entrevista, Julián, ahorita que nos hablabas de tu papá, ¿dirías que el legado de tu padre puede vivir a través de tu trabajo o eso ya es ponerse como demasiada presión? A nosotros siempre, con mi padre en vida, nos ponían esa vara y a mi papá le decían, su hijo, ¿usted cree que su hijo ya pasó su vara? Y a mí me decían, no, y de estar detrás de la sombra de su papá, ¿qué se siente?
Y nunca pasó ninguna de las dos, básicamente porque los dos teníamos una forma distinta de interpretar y de llegar a nuestros personajes. A mí el tiempo me llevó a buscar ciertas cosas que mi viejo, por su época y su generación, no se hacía. Llámalo más técnico, más posibilidades de estudio. Mi viejo era un actor maravilloso y un maestro increíble, que le tocó prácticamente empírico, trabajar, conseguir, hacer, y formó su escuela y montó una escuela maravillosa. Y yo le agradezco infinitamente, pero yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de estudiar con mi papá, pero también estar en la escuela del distrito, también poder estudiar en el TPB, pasar por la Universidad de Antioquia, egresarme. Entonces esas cosas hicieron que tengamos dos caminos de actuación muy parecidos, pero diferentes, y nunca existió esta cosa de yo tengo que, todo lo contrario. De hecho, yo soy actor por mi papá. La vida que yo tengo ahora es gracias a mi papá, porque yo lo acompañaba, me enamoré de verlo en teatro, me enamoré de los sets de grabación, son encantadores. Yo no sé si la gente o la gente que ha tenido la posibilidad de ir a un set, para mí es mi Disney. O sea, llegar, las cámaras, las luces, todo el mundo haciendo cosas, jugar a hacer otras cosas, eso a mí se lo agradezco a mi papá porque desde muy pequeño me llevaba. Entonces, no siento que sea una gran sombra, pero sí siento que gracias a él tengo un legado y un colchón muy grande y un amor gigante a la actuación.